Bajo el fuerte calor de los trópicos, en grandes terrenos rodeados de muros de concreto, se cría uno de los animales más temidos y respetados de la naturaleza, el cocodrilo. Pero esto no es parte de un documental, sino de verdaderas fábricas. Lugares vivos donde se transforma a estos antiguos reptiles en artículos de lujo y carne exótica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llega la piel de un cocodrilo a convertirse en una cartera que vale más de $1000? ¿O cómo su carne, poco conocida por muchos, se convierte en un plato exclusivo en mercados internacionales? Nada en este proceso es improvisado. Es un sistema muy bien planeado, donde cada paso, desde que nace el cocodrilo hasta que su piel brilla en una pasarela de moda, está controlado con precisión. La industria de los cocodrilos mueve más de $9.000 millones al año, y su demanda sigue creciendo. Detrás de este negocio hay tecnología, inversión, riesgos y mucha polémica. Cada cocodrilo nacido en estas granjas es parte de un proceso industrial cuidadosamente diseñado. Desde que el huevo se coloca en nidos artificiales, hasta que la piel pasa por el proceso de curtido y se transforma en bolsos o zapatos, hay una cadena de pasos invisibles para la mayoría, pero cruciales para mantener un negocio global. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo. Te mostraremos cómo se crían 1 millón de cocodrilos para alimentar una industria obsesionada con la exclusividad. Verás cada fase, sin filtros, y todo comienza con algo tan simple como delicado, un huevo. Porque en este negocio, el futuro arranca incluso antes del primer latido. En el universo de la cría de cocodrilos, todo empieza en un ambiente que reproduce la naturaleza con exactitud quirúrgica. Tras el apareamiento, las hembras dejan los huevos en nidos meticulosamente preparados por los cuidadores. Para proteger cada embrión, los trabajadores cubren los huevos con gruesas capas de arena caliente, simulando el calor del medio salvaje. Pero el trabajo real empieza al recolectarlos. Son llevados a instalaciones especializadas conocidas como incubadoras de precisión. Allí, la temperatura y la humedad se regulan con extrema precisión. Dependiendo del rango exacto, entre 29 y 34 grados Celsius, no solo se define si el embrión sobrevivirá, sino también su sexo. Una leve variación de apenas un par de grados puede inclinar la balanza hacia hembras o machos. La incubación dura entre 65 y 90 días. Durante ese tiempo, los huevos son vigilados sin pausa, y ante cualquier anomalía, se activan protocolos de emergencia para proteger toda la cámara. En esta industria, cada huevo representa una inversión en potencia. Cuando rompen el cascarón, las crías son miniaturas de sus padres, pero con todos sus instintos intactos. Por eso, se trasladan de inmediato a tanques especiales, con agua limpia y áreas de descanso. Allí comienzan sus cuidados iniciales: temperatura controlada, alimentación líquida y constante vigilancia médica. Durante estas primeras semanas, la mortalidad aún es alta. Por eso, la vigilancia debe ser constante y muy precisa. Lo que comenzó como un simple huevo enterrado en la arena, ahora se convierte en un pequeño reptil, listo para entrar en una cadena productiva que requiere exactitud. Pero la verdadera transformación empieza aquí, cuando estos jóvenes cocodrilos pasan a la etapa de crecimiento intensivo. Luego de superar el momento más delicado de su vida, son llevados a zonas de cría especializadas donde se impulsa su desarrollo. No son estanques naturales, sino espacios construidos con detalle, tanques de agua limpia, zonas secas para que descansen y sistemas automáticos que regulan la temperatura, el oxígeno y la limpieza. En esta etapa, cada aspecto es clave. Los cocodrilos se separan por tamaño para prevenir un problema común, el canibalismo. Si se mezclan individuos de distinto crecimiento, los más grandes atacan a los más pequeños. Esto no solo baja el número de crías, también provoca estrés y heridas que pueden causar infecciones graves. La dieta, por su parte, se maneja bajo un protocolo bien definido. Se les proporciona una dieta con alto contenido proteico. Incluye restos de pescado, pollo y suplementos especiales que favorecen un crecimiento rápido y saludable. Esta alimentación se distribuye varias veces al día, en horarios precisos y cantidades ajustadas al peso y edad de cada grupo. Darles comida en exceso puede ensuciar el agua. Si se da poca, el desarrollo se frena. Es un balance complejo y caro. Con el tiempo, los cocodrilos son trasladados a espacios aún más amplios. Esto no solo les da más espacio para moverse, sino que también reduce la cantidad de animales por zona. Así se mejora la calidad del agua y se disminuye el riesgo de enfermedades. El agua pasa por filtros industriales, los cuales requieren revisiones técnicas frecuentes y una inversión alta. Durante este ciclo de crecimiento, que puede extenderse entre 12 y 24 meses, los animales son monitoreados por técnicos y veterinarios. Se pesan con regularidad,
Se observan sus comportamientos y se retiran enseguida aquellos que muestran debilidad o problemas de salud. El objetivo no es solo que crezcan rápido, sino que tengan la calidad necesaria para poder ser vendidos. Todo el proceso se realiza bajo normas sanitarias estrictas y medidas de bioseguridad rigurosas. Un brote de enfermedad puede echar a perder años de trabajo y provocar pérdidas enormes. Por eso, en estas granjas, cada estanque se cuida casi como si fuera una sala de hospital. Cuando los cocodrilos llegan al tamaño justo, ni muy chicos ni tan grandes como para que su piel se endurezca, se da paso a la parte más compleja del proceso. El sacrificio, la transformación y el aprovechamiento de su carne, su piel y otros productos. Cuando alcanzan entre 1.5 y 2 metros de largo, empieza una nueva fase, la conversión en producto. Este momento no solo es vital para la ganancia del negocio, sino también el más sensible desde lo técnico y lo ético. Los animales elegidos son llevados a centros de procesamiento, donde se aplican métodos certificados para minimizar su sufrimiento. Aunque esto puede variar según el país, muchas granjas siguen protocolos avalados por entidades regulatorias. Estos incluyen la sedación previa del animal para evitarle estrés innecesario. Todo se hace con rapidez y precisión, cuidando tanto la calidad de la carne como la conservación de la piel. Una vez sacrificados, los cocodrilos son despellejados con técnicas refinadas a lo largo de décadas. La meta es obtener pieles limpias, sin cortes mal hechos, sin cicatrices ni imperfecciones. Cada centímetro es valioso. Una piel bien conservada puede superar los $15,000, según la especie y el mercado final. Estas pieles se almacenan en frío y luego se envían a curtidurías especializadas, muchas de ellas en Asia o Europa. Allí, el tratamiento puede durar semanas. Se lavan, se suavizan con químicos, se tiñen y se preparan para su destino final. Bolsos, cinturones, zapatos o carteras de lujo. Marcas como Hermès, Louis Vuitton o Gucci han estado entre sus principales compradores. Pero nada del cocodrilo se desperdicia. La carne de cocodrilo, aunque no es tan popular, tiene buena reputación en ciertos mercados. Es baja en grasa, rica en proteínas y su sabor se parece al pollo, pero con un ligero toque marino. Las partes más buscadas son la cola, el lomo y las patas. Estas piezas se procesan cuidadosamente, se empacan al vacío y se exportan a países como China, Tailandia y Estados Unidos. Pero no solo se aprovecha la carne. Otras partes del cuerpo tienen usos alternativos. Los huesos se usan para hacer fertilizantes. Los órganos se destinan a investigaciones científicas. Y algunos extractos se emplean en productos de cosmética tradicional. El procesamiento de un solo cocodrilo puede generar ingresos por encima de los $2,000, dependiendo de la calidad y el destino de cada parte. Y cuando hablamos de granjas que sacrifican 1,000 animales al año, es fácil entender por qué esta industria mueve millones de dólares. Sin embargo, a medida que se afilan los cuchillos y se empacan las pieles, también crece la presión desde el otro lado. Organizaciones animalistas, grupos ambientalistas y defensores de los derechos animales. Pero antes de entrar en la controversia, es clave entender una parte fundamental del motor que impulsa esta industria. El lujo, el deseo humano de exclusividad, rareza y prestigio. Para comprender por qué millones de cocodrilos son criados cada año, hay que mirar hacia las pasarelas de París, los escaparates de Milán y las vitrinas exclusivas de Tokio. Porque más allá del aspecto productivo, esta industria se sostiene por un motor imparable, la moda de lujo. Marcas icónicas como Hermès, Gucci o Louis Vuitton no solo comercializan productos hechos con piel de cocodrilo, sino que construyen todo un imaginario alrededor de ellos. Un bolso Birkin, hecho con piel auténtica, puede alcanzar precios que superan los $40,000, y en algunos casos, subastarse por cifras aún más altas. Lo que para algunos representa opulencia, para otros es una muestra de artesanía de élite. Estas pieles se seleccionan con criterios rigurosos, sin marcas, con textura uniforme, y curtidas mediante procesos complejos que pueden tardar meses. Solo un pequeño porcentaje de las pieles producidas logra cumplir con estos estándares. Pero el lujo no solo está en los productos, también se encuentra en la exclusividad de la oferta. El número limitado de piezas, los largos tiempos de espera e incluso la rareza del material refuerzan el deseo del consumidor. Y eso mantiene viva toda la cadena productiva, que empieza en una granja remota, con un simple huevo enterrado en la arena. El mercado asiático, en especial China, Japón y Corea del Sur, ha sido clave en este crecimiento. El aumento del poder adquisitivo y la atracción por los símbolos de estatus han disparado la demanda. Al mismo tiempo, países productores como Tailandia, Zimbabue y Australia han ampliado sus operaciones para responder al mercado internacional. En paralelo,
la carne de cocodrilo ha empezado a ganar terreno en la gastronomía exótica. Restaurantes de alta gama la incluyen como una experiencia culinaria única. Un platillo de aventura para paladares exigentes. Este enfoque ha permitido sacar aún más provecho económico de cada cocodrilo criado. Sin embargo, este negocio millonario camina sobre una cuerda floja. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes y exigentes con el origen de lo que compran, la industria debe adaptarse. Transparencia, sostenibilidad y trazabilidad son ahora claves para no perder el favor del mercado. Pero la gran pregunta es, ¿será eso suficiente? Esta es una pregunta que no se responde solo con números. En esta etapa, se abre la puerta a una reflexión necesaria. ¿Hasta qué punto este modelo es éticamente aceptable en el mundo actual? Aunque la industria del cocodrilo genera empleos, exportaciones y productos de alto valor, no está libre de controversia. Grupos defensores de los derechos animales han denunciado durante años las condiciones en las que viven. Y son sacrificados estos reptiles, alegando que usar su piel en la moda es innecesario, cruel y difícil de justificar éticamente. Documentales y reportajes han sacado a la luz prácticas cuestionables en algunas granjas, desatando reacciones a nivel mundial y una creciente presión sobre marcas de lujo. Algunas, como Chanel, han dejado de usar pieles exóticas. Otras, en cambio, han preferido reforzar sus políticas de trazabilidad y bienestar animal, para conservar a sus clientes. Al mismo tiempo, han surgido iniciativas para regular esta industria. Hoy existen certificaciones que aseguran prácticas más sostenibles, crianza controlada y conservación de especies en peligro. Pero, como en todo mercado global, existen zonas grises donde los controles son débiles o simplemente no existen. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Realmente es justificable criar 1 millón de cocodrilos solo para usar su piel y su carne? ¿Deberíamos repensar nuestros hábitos de consumo? ¿O confiar en que esta industria evolucionará hacia un modelo más ético y responsable? La decisión final no está en manos de los productores ni de las marcas. Está en manos de los consumidores. ¿Tú qué opinas? ¿Es esto un ejemplo de uso sostenible? ¿O una prueba más del exceso humano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si este contenido te pareció interesante. Y suscríbete para no perderte más historias que muestran lo que hay detrás de lo que consumimos. Nos vemos en el próximo video.